¿Se mira, jóvenes? ¿Se mira las diapositivas? Sí, Miss, se mira. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar nuestra clase esta semana. Corresponde a la semana 4. Vamos a ver tejidos. Y vamos a recordar primero la característica de un tejido. ¿Qué cosa es un tejido? Tejido viene a ser un conjunto de células. ¿Un tejido qué cosa es? Es un conjunto de células, pero no es cualquier conjunto de células, no es cualquier grupo de células, sino un tejido es un conjunto de células cumpliendo una determinada función. Ese es un tejido, conjunto de células cumpliendo una determinada función. Vamos a ver dos tipos de tejidos. Vamos a ver los tejidos que conforman el cuerpo de las plantas, que son los tejidos vegetales, y los tejidos animales. Vamos a comenzar con el primer grupo, que vienen a ser los tejidos vegetales. Los tejidos vegetales, tejidos que vamos a encontrar formando parte del cuerpo de las plantas, ¿no? Son 6 grupos y dentro de ellos el primer tejido que aparece en una plantita son los tejidos meristemáticos. El primer tejido que vamos a ver, los tejidos meristemáticos o simplemente llamados meristemos. Las células de los meristemos se caracterizan porque son células pequeñas, con núcleos grandes, paredes celulares delgadas, y estas células constantemente se están dividiendo, constantemente están haciendo mitosis. Estas células además son poco diferenciadas porque a partir de los meristemos se forman los otros tejidos vegetales. En cuanto a la función del tejido, el meristemo es un tejido que permite el crecimiento en las plantas. Este tejido es el responsable del crecimiento en las plantas. Y dependiendo de dónde se localizan, hay dos tipos de meristemo. Tenemos el meristemo primario o apical, así el nombre de apical, porque este meristemo lo vamos a encontrar en el ápice, en el ápice de tallos, miren, el ápice de tallos y en el ápice de las raíces. En este corte longitudinal de una raíz, aquí donde está la flechita, aquí donde está señalando, ahí está el meristemo primario o meristemo, miren, ahí lo podemos con mayor aumento, aquí donde está el manito, ahí está el meristemo primario o apical, ¿no? En el ápice, en la puntita de la raíz. Y en los tallos los vamos a encontrar también en el ápice de los tallos, en el ápice del tallo, en el ápice de las yemitas, esta parte que ven de un color más rojizo, ahí están el meristemo, ¿ya? Ahí encontramos meristemo primario o apical. Entonces, el meristemo primario o apical es el tejido vegetal, es el tipo de meristemo que es responsable, todo meristemo recorre en función crecimiento, pero el meristemo primario o apical se encarga del crecimiento longitudinal de la planta, el crecimiento en altura de la planta. El meristemo primario o apical realiza el crecimiento longitudinal en la planta. A este crecimiento longitudinal también se le conoce con el nombre de crecimiento primario. De ahí el otro nombre del meristemo, meristemo primario, porque realiza el crecimiento primario, y meristemo apical, porque está en el ápice de tallos y raíces. De ahí los nombres para este tejido. El otro tipo de meristemo, porque son dos, el otro tipo de meristemo es el meristemo secundario o lateral, ¿no? Y este meristemo, el meristemo secundario o lateral, se llama lateral justamente porque lo vamos a encontrar en la parte lateral de tallos y raíces. Ahora, el meristemo primario o apical lo encontramos en todas las plantas sin excepciones, todas tienen meristemo primario o apical en el ápice de sus tallos, en el ápice de sus raíces. Y en cuanto al meristemo secundario o lateral, este tejido lo vamos a encontrar únicamente en la parte lateral de tallos y raíces de plantas que han tenido crecimiento en grosor. Por ejemplo, están los arbustos, los árboles tienen este tipo de crecimiento, entonces en ese grupo, en ese tipo de plantas, únicamente íbamos a encontrar meristemo secundario o lateral. El meristemo secundario o lateral es responsable del crecimiento en grosor de una planta. Este es el tejido que permite que una planta se haga, ¿no? Que el tallo, la raíz de una planta engrose, se haga más grueso, permite el crecimiento y que aumente el diámetro del tallo y la raíz en una planta. ¿No? Donde está en la parte lateral de tallos y raíces de plantas que tienen crecimiento
secundario. Este crecimiento en grosor se le llama crecimiento secundario, por eso también por eso el otro nombre de meristemo secundario. Ahora, el meristemo secundario o lateral, ¿no?, se divide a su vez en dos. El meristemo secundario lateral a su vez se divide en dos, ¿no? Un nombre que coge, un nombre que también se le puede dar a este meristemo secundario o lateral es el nombre de cambium, ¿no? El cambium. Entonces, el meristemo secundario lateral puede ser del tipo cambium, el cambium vascular. Cambium vascular, aquí nos está señalando esta flechita medio rojiza, ahí está el cambium vascular, y el cambium vascular hacia la médula del tallo y raíces. Este es el corte transversal de un tallo. Aquí está la médula, aquí está la médula, y hacia este lado está la corteza, ¿no?, la parte externa de la planta. Esta ya es la parte que entra el puntito, es el exterior. Entonces, el cambium vascular hacia la médula, hacia el centro de tallos y raíces, va a producir xilema. Y hacia el exterior, en dirección hacia la corteza, produce floema. Entonces, el cambio vascular forma xilema y floema secundarios. Ahora, el otro tipo de meristemo secundario viene a ser el cambium, C de cambium, ¿eh?, el cambium suberoso. El cambium suberoso también se conoce con el nombre de felógeno. Cambium suberoso, felógeno es la misma cosa. Entonces, el cambium suberoso, aquí que ven estas dos hileritas de celulitas más oscuras, ese es el cambium suberoso. El cambium suberoso hacia el exterior, hacia la parte de la corteza, produce células muertas con paredes suberificadas que van a conformar el suber o corcho. Y hacia el centro, en dirección hacia la médula del tallo de la raíz, va a producir células vivas que van a formar parte de parénquima. Y eso en tallos y raíces, muchas veces esa parte, ese parénquima que está ahí rellenando esos espacios, se llama córtex. Miren, el felógeno hacia el exterior produce las células que forman el suber y hacia el interior forma células parenquimatosas. Entonces, toda esta capa de células, las células del suber, el felógeno y algunas capas de aquí de las células parenquimáticas, todas ellas en conjunto constituyen la peridermis. Por eso vamos a decir que el cambium suberoso origina la peridermis. El cambium suberoso da origen a peridermis. Si desean, tomen captura. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. El siguiente grupo de tejidos vegetales que vamos a ver son los tejidos protectores, ¿no? Estos tejidos se encargan de proteger los distintos órganos que vamos a encontrar en las plantitas, y son dos tipos de tejidos protectores. Tenemos, en primer lugar, a la epidermis y a la peridermis. Vamos a comenzar con la epidermis. La epidermis es un tejido que generalmente está formado por una capa de células, una sola capa de células, y esta capa de células se caracteriza porque no presenta cloroplastos. La epidermis es una capa, está generalmente formada por una capa de células sin cloroplastos, ¿no? Aquí tenemos un corte transversal de un tejido vegetal. Esta de aquí es la parte del exterior, el medio ambiente, y aquí, miren, aquí está la flechita. Esta capita de células, ¿no?, más azuladas, ¿no?, de un color más azulito, esa es la epidermis. La epidermis. Entonces, la epidermis es un tejido que generalmente está constituido por una sola capa de células, y estas células que constituyen la epidermis no tienen cloroplastos. Y la pared celular, esta de aquí que ven medio rojizo, es la pared celular, y la pared celular de estas células que están en contacto con el medio ambiente están más engrosadas y están cubiertas por una cutícula donde va a haber ceras, ¿no? Y esto va a impedir que haya pérdida de agua por transpiración. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar epidermis en una planta? En una planta, la epidermis la vamos a encontrar protegiendo, cubriendo las hojas, cubriendo
los frutos, cubriendo las flores, y también vamos a encontrar epidermis en tallos, ¿no? En tallos y raíces, con crecimiento, primario. Entonces, aquellos tallos y raíces de tipo herbáceos, ¿no? Aquellos tallos y raíces que solo han crecido en longitud, su tejido protector va a ser la epidermis, ¿no? Y si este tallo o raíz comienza a tener un crecimiento en grosor, entonces cuando ya va la plantita, ¿no? Que ha crecido de cierto tamaño en longitud y comienza a engrosarse, entonces la epidermis va siendo cambiada, va siendo reemplazada por la peridermis. Ahora, antes de pasar a la peridermis, en la epidermis vamos a encontrar a unas estructuras llamadas estomas. Aquí en la parte inferior tenemos dos imágenes con estas estructuras, ¿no? Que parecen boquitas. Esas son los estomas. ¿Sí? Los estomas. Estos de acá. ¿no? Entonces, en la epidermis encontramos a los estomas. Los estomas están conformados por dos células, ¿no? Esto, como le dije, parece una boquita, ¿no? Ahí están, parecen, ¿no? Los dos labios ahí juntitos, parecen. Estas son los estomas. Entonces, estas estructuras están formadas por dos células. Aquí está una célula y aquí está la otra célula. Estas células tienen un nombre, se llaman las células guardianes, las células guarda y son más conocidas como células oclusivas. ¿no? Estas células regulan la apertura o el cierre de un poro, de un conducto. Estas células están regulando la apertura o el cierre de este poro. Este poro tiene un nombre. ¿Ya? Este poro tiene un nombre. El nombre del poro es ostiolo, o sea, las células guarda o células oclusivas van a encargarse de la apertura o el cierre del ostiolo. Ahora, ¿cuál es la función de esta estructura en las plantitas? ¿De qué se encarga? Los estomas regulan el intercambio gaseoso. ¿Eso qué significa? ¿Qué quiere decir? Que cuando los estomas se abren, cuando están abiertos, ¿no? Permiten que a través del ostiolo, a través de este poro, pueda ingresar al interior de la planta el CO2 que está en el ambiente y que es necesario para que la plantita pueda realizar fotosíntesis. Y como producto de la fotosíntesis se produce oxígeno, y ese oxígeno que se produce en el interior de la plantita sale al exterior también por el estoma. Intercambio gaseoso. Y además, los estomas también regulan la transpiración. Entonces, cuando hace demasiado calor, a través de los estomas, las plantitas van perdiendo agua por transpiración. Y antes que me olvide, las células que conforman los estomas, estas células guarda, estas células oclusivas, a diferencia del resto de células epidérmicas, estas sí tienen, miren, ¿ven esos puntitos verdes? Estas sí tienen cloroplastos. Estas sí presentan cloroplastos. El resto de células epidérmicas no van a presentar cloroplastos. Vamos a ver el siguiente tejido vegetal, como les dije, cuando un tallo o una raíz, ¿no? comienza a crecer en grosor, comienza a aumentar el diámetro, entonces la epidermis ahí va siendo reemplazada por la peridermis. La epidermis generalmente una capa de células sin cloroplastos y en el caso de la epidermis es un tejido que tiene varias capas celulares. Es un tejido que está formado por varias capas de células. ¿Cuáles son esas capas de células que constituyen la peridermis? Aquí está esto de negrito. ¿Ven eso de negrito? El celógeno, el cambio suberoso, ¿no? El cambio suberoso. Y hacia el exterior dijimos forma células muertas con paredes suberificadas que forman el suberocorcho. Toda esta capa de células, suberocorcho. Y hacia el interior, hacia la médula del tallo de la raíz, produce células vivas que van a constituir parénquima. Entonces, algunas capas de este parénquima, más el felógeno, más las células que forman el suberocorcho, todo eso constituye peridermis. Por eso es un tejido que está formado por varias capas celulares. Ahora, la peridermis la vamos a encontrar en tallos y raíces que tienen crecimiento secundario. Tallos y raíces con crecimiento
en grosor. En la epidermis encontrábamos a los estomas. En la peridermis, en lugar de estomas, encontramos estas estructuras. Aquí está el nombre. Las lenticelas. En la peridermis, en lugar de estomas, encontramos lenticelas. Aquí viene un esquema de cómo es una lenticela, ¿no? ¿Y cuál es la función? Regular intercambio gaseoso. A través de las lenticelas ingresa el CO2 que la plantita requiere, que la plantita necesita para la fotosíntesis, y por las lenticelas se libera el oxígeno que se produce durante la fotosíntesis. Intercambio gaseoso. Si desean, tomen la captura. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos al siguiente tejido vegetal. El siguiente grupo de tejidos vegetales que vamos a ver son los tejidos fundamentales o parénquimas. Estos tejidos, de manera general, se caracterizan porque están formados por células grandes, isodiamétricas. Estas células van a presentar vacuolas muy desarrolladas y paredes celulares delgadas. Son 4 tipos de parénquimas que podemos encontrar en las plantas. El primero que vamos a ver es el parénquima clorofiliano. Parénquima clorofiliano, o a veces lo van a encontrar con el nombre de clorénquima, parénquima clorofiliano o clorénquima. Parénquima clorofiliano, el nombre de clorofiliano deriva de clorofila, ¿no? La clorofila es un pigmento de color verde que encontramos dentro de los cloroplastos. El parénquima clorofiliano se caracteriza, es un tejido, esta imagen de acá es de un parénquima clorofiliano. Esos puntitos verdes que ven ahí, estos puntitos verdes ahí como disquitos que ven, esos son los cloroplastos. Entonces, el parénquima clorofiliano es un tejido que se caracteriza porque tiene abundantes cloroplastos. Tiene muchos cloroplastos. ¿Cuál es la función del cloroplasto? Realizar la fotosíntesis. Entonces, la función de este tejido, la función del parénquima clorofiliano es realizar la fotosíntesis. ¿Dónde encontramos parénquima clorofiliano en una planta? Lo vamos a encontrar principalmente en las hojas, pero en realidad podemos encontrar parénquima clorofiliano en cualquier parte verde, en cualquier estructura verde que tenga una planta, ahí va a haber parénquima clorofiliano. El siguiente tejido que vamos a ver es el parénquima de reserva. El nombre ya nos dice la función. El parénquima de reserva es un tejido vegetal encargado de reservar, encargado de almacenar sustancias, ¿no? Sustancias para las plantitas, ¿no? Sustancias de reserva. ¿Y en qué parte de las células vegetales se pueden acumular, se pueden almacenar estas reservas? Estas reservas pueden estar almacenándose en los leucoplastos, ¿no? La semana pasada ya vieron leucoplastos. Los leucoplastos pueden almacenar proteínas, almidón o grasas. Pero estas sustancias también se pueden estar almacenando en vacuolas. Las vacuolas no solo almacenan agua, también pueden almacenar otras sustancias, y estas sustancias de reserva también se pueden acumular en la pared celular, en esas 3 estructuras. Leucoplastos, vacuolas o pared celular, ahí se van a estar almacenando, ahí se van a estar acumulando estas sustancias de reserva. En la imagen superior, aquí tenemos una microfotografía de un tejido de un parénquima de reserva. Esos puntitos que ven ahí medio de color moradito son gránulos de almidón. ¿Qué significa? Que aquí vamos a encontrar leucoplastos, ¿no? Leucoplastos del tipo amiloplastos, del tipo amiloplastos. Y en una planta, ¿en qué órganos, en qué estructuras de la planta encontramos parénquima de reserva? Hablando ya a nivel de planta, el parénquima de reserva se va a encontrar dependiendo del tipo de plantita, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrarlo en algunas raíces,
raíces conocidas con abundante parénquima de reserva, la raíz de la yuca, la raíz del camote tienen mucho parénquima de reserva. Aparte de raíces, ¿dónde más? En tallos, ¿no? Hay tallos especializados que tienen abundante parénquima de reserva. Por ejemplo, la papa, ¿no? Los tallos de tipo tubérculo tienen mucho parénquima de reserva, como la papa, el oyuco, la oca, ¿no? Tallos como el de la caña de azúcar también tiene abundante parénquima de reserva. En algunos frutos, los frutos carnosos, son frutos que tienen mucho parénquima de reserva. En el grupo de frutos carnosos está la manzana, la pera, el plátano, ¿no? Son algunos frutos carnosos. También en algunas semillas, ¿no? Semilla del arroz, del trigo, ¿no? Aquí ¿no? También podemos encontrar parénquima de reserva. Ahora, otro tejido fundamental, otro parénquima que vamos a ver es el parénquima acuífero. Y acuífero suena, ¿no? Aquí, acuífero, ¿qué suena? A agua, ¿verdad? Acuífero suena a agua. Entonces, este tejido, el parénquima acuífero, es un tejido especializado en almacenar agua. Este tejido se especializa en acumular agua. Entonces, parénquima acuífero suena a agua, ¿verdad? Entonces, tejido especializado en almacenar, en acumular agua. ¿Y dónde se acumula, dónde se almacena el agua? La organela encargada de esta función en células vegetales es la vacuola. Miren, aquí tenemos una imagen, aquí entre la manita una imagen de un parénquima acuífero. La línea, sigan la manita, toda la línea, esta línea azulita es la célula, toda esa es la célula del parénquima acuífero. Ahora, sigan la misma manito, dentro de esta célula, todo esto, hasta donde está punteadito de rojo, miren, todo esto, todo esto es la vacuola. Esa es la vacuola, almacenando agua. Entonces, las células del parénquima acuífero son células que tienen vacuolas muy desarrolladas, tienen vacuolas muy grandes que están ocupando casi todo el citoplasma de la célula y estas se encargan de reservar, estas se encargan de almacenar agua. ¿No? ¿Y dónde vamos a encontrar parénquima acuífero? Lo vamos a encontrar, ese tejido lo vamos a encontrar en las hojas y los tallos de las plantas suculentas. Hojas y tallos de plantas suculentas tienen abundante parénquima acuífero. Este grupo de plantas, las suculentas, son plantas que están adaptadas a vivir en ambientes xerofíticos, están adaptadas a vivir en ambientes donde hay escasez, donde no hay disponibilidad de agua de forma inmediata, de forma continua, ¿no? Dentro de las suculentas, dentro del grupo de las suculentas, quizás el grupo más conocido es este de aquí, en la imagen, las cactáceas, ¿no? Todas las cactáceas, todas las cactáceas, todas son suculentas, ¿ya? Y ellas tienen abundante parénquima abundante parénquima acuífero, tejido especializado en almacenar agua. Aparte de las cactáceas, otra planta conocida, conocida que tiene parénquima acuífero, la sábila. La sábila es una planta conocida que tiene parénquima acuífero. Entonces, quizás se han dado cuenta, a veces cuando van a tomar su emoliente, ¿no? Ahí en el carrito del emoliente está colgada una sabilita, o entre los mejunjes que tiene por ahí el emolientero está una hojita de sábila, ¿no? Y en esa hojita, es algo así, voy a poner otro color. Y está ahí la hojita de sábila, ¿no? Cortadita de la plantita principal, más o menos tiene esta formita. Ahí están sus espinitas en los bordecitos de las espinitas, ¿sí? En el bordecito de la hoja. Y ustedes seguramente se han dado cuenta aquí, observando esta parte donde se ha realizado el corte, ¿no? Si ustedes se han percatado, solo en el bordecito, ¿no? Solo en el bordecito hay una delgada línea verde. Y el mayor grosor de la planta, ¿no? En este caso de la hojita, la parte central, ahí esa parte central, esa parte carnosa, ahí en el centro, hay como una cosa medio gelatinosa, ¿no? Como medio mucosa. Entonces, esa cosita que está en el centro de la hoja, medio gelatinosa, medio mucosa, ese es el parénquima
acuífero. Y la línea verdecita que, bueno, que está hacia la parte externa, si es verde, parénquima clorofilia. Si es verde, parénquima. Entonces, ahí está el parénquima acuífero. Vamos a ver el siguiente parénquima. Y el último tipo de parénquima que vamos a ver es el parénquima aerífero. Aerífero suena a aire. Entonces, el parénquima aerífero es un tejido especializado en almacenar aire. ¿Y dónde se almacena el aire en este tejido? Miren, este es un esquema, una imagen de un parénquima aerífero. Estos puntitos no, estos asteriscos de color negro, ¿ya? Estos asteriscos son espacios extracelulares. O también podemos llamarlos espacios intercelulares porque están entre células. Entonces, el parénquima aerífero va a almacenar aire, va a acumular aire en estos espacios intercelulares. El parénquima aerífero almacena, acumula aire en los espacios intercelulares que se forman en este tejido. Entonces, en el parénquima aerífero, las células de este tejido se organizan de tal forma, de tal manera, se organizan de tal forma, de tal manera, que van a dejar en la parte interna grandes espacios intercelulares. ¿Y dónde vamos a encontrar parénquima aerífero? Lo vamos a encontrar en las hojas, en los tallos y en las raíces de las plantas acuáticas, ¿ah? O plantas que están viviendo en zonas pantanosas. Ahí también encontramos parénquima aerífero. El parénquima aerífero, hojas, tallos y raíces de plantas acuáticas. Y este es el tejido que permite que muchas de las plantas acuáticas puedan estar flotando encima del agua. Tomen la captura si desean. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Siguiente grupo de tejidos vegetales son los tejidos de sostén. ¿Ya? Los tejidos de sostén son tejidos que le van a brindar a la plantita resistencia, le van a dar soporte mecánico a la plantita, y son dos tipos, el colénquima y el esclerénquima. Comencemos con el colénquima. El colénquima es un tejido formado por células con protoplasma. Cuando decimos células con protoplasma se refiere a que son células vivas. Entonces, el colénquima es un tejido formado por células vivas, células con protoplasma, y estas células se caracterizan porque sus paredes celulares están parcialmente engrosadas con celulosa. Entonces, las células del colénquima se caracterizan porque están formados por células vivas cuyas paredes celulares están parcialmente engrosadas con celulosa. ¿Dónde encontramos colénquima en una plantita? El colénquima lo vamos a encontrar, ¿ya? Lo vamos a localizar en los órganos que están en crecimiento en una planta. Órganos que están creciendo, que están desarrollando, ahí encontramos colénquima. Ahí encontramos colénquima, ¿no? Y además también podemos encontrar colénquima en el peciolo de las hojas. Ahí también podemos encontrar colénquima. El otro tejido de sostén es el esclerénquima. Y a diferencia del colénquima, este tejido, ¿no?, cuando alcanza la madurez, está formada por células muertas, células sin protoplasma. Y estas células que conforman el esclerénquima se caracterizan también porque sus paredes celulares están engrosadas, pero aquí están engrosadas con lignina. Y la lignina es una sustancia permeable al agua. Mira, aquí está una célula del esclerénquima, toda esta parte engrosada, el engrosamiento ha sido por lignina, y eso hace que, ¿no?, que estas células, sus paredes celulares sean duras, ¿no?, porque la lignina se le va a dar esa rigidez, esa dureza a las paredes celulares de las células del esclerénquima. ¿Y dónde vamos a encontrar esclerénquima en una planta? Lo encontramos en los órganos maduros, en los órganos que ya han crecido, que ya se han desarrollado. Ahí vamos a encontrar esclerénquima. El esclerénquima es un tejido más rígido, es un tejido más resistente que el colénquima. El colénquima es un tejido de sostén, pero es más flexible.
Tómenle captura, voy a pasar a la siguiente diapositiva. El siguiente grupo de tejidos vegetales que vamos a ver son los tejidos conductores. Como el nombre lo sugiere, son tejidos especializados en conducir, ¿no? En transportar sustancias por el cuerpo de las plantas. Son dos tejidos conductores. El primero que vamos a ver es el xilema. Acá. El xilema, primer tejido vegetal que vamos a ver. El xilema es un tejido formado por células muertas. Ahí dice muertas, aunque no parezca. Células muertas con paredes lignificadas, ¿no? Con paredes recubiertas de lignina, ¿no? Algo similar a las células del esclerénquima, pero no son iguales, ¿eh? No son iguales para nada. Entonces, aquí estas células, miren, ahí se acumulan, se unen unas a otras y ¿no? Forman un grupito, una parte del tejido vegetal, ahí se van a estar presentes este tipo de células, ¿no? Formando una zona rígida, una zona resistente. En el caso del xilema, estas células muertas con paredes lignificadas, esto rosadito que ven ahí es el xilema. Estas células muertas con paredes lignificadas, miren, se colocan una encima de otra. Esta de aquí es una célula, esta es otra y esta es otra. Entonces, en las células que conforman xilema se colocan una encima de otra, ¿no? Y estas paredes, esta de acá, esta de aquí que parece como una uñita, esas son paredes. Bueno, eran paredes, ¿no? En el xilema, estas paredes laterales que conectan una célula con otra célula, estas paredes celulares desaparecen completamente. Es por esa razón que las células muertas con paredes lignificadas del xilema, al colocarse una encima de otra, van a formar conductos, así, conductos largos, continuos, que van a ir desde las raíces hasta las hojas de las plantas, ¿no? Estas células muertas con paredes lignificadas, estas células van a conformar las tráqueas o vasos leñosos. Ya lo voy a poner, no está, lo voy a poner en acá. Células muertas con paredes lignificadas se denominan tráqueas, tráqueas, o también lo encontramos con el nombre de vasos leñosos. ¿Por qué vasos leñosos? Porque justamente es el xilema el que va a formar el leño en las plantas, ¿no? La leña, el leño, que está presente en las plantitas, eso es formado por estas células, por las células del xilema. Ahora, en cuanto a la función, ya vimos estructura, en cuanto a la función, el xilema se encarga del transporte del agua y las sales minerales que las plantitas absorben por sus raíces, ¿no? Entonces, el xilema va a transportar el agua y las sales minerales que la plantita ha absorbido a través de las raíces y de las raíces los va a llevar hacia las hojas, ¿no? El xilema siempre va a estar realizando así un transporte ascendente de raíces a hojas, ¿no? Entonces, esta agua y sales minerales en conjunto se conoce con el nombre de savia bruta. Por eso se dice que el xilema transporta la savia bruta. Vamos a ver ahora el otro tejido vegetal. El siguiente tejido vegetal que vamos a ver viene a ser el floema. Vamos a escribir por acá, vamos a ver algunas características del floema. El floema, a diferencia del xilema, está formado por células vivas, células con protoplasma. El floema formado por células vivas, células con protoplasma, y estas células que conforman el floema son dos. Están las células que realizan el transporte, que vienen a ser los tubos gribosos, o también llamados vasos liberianos, y las otras células son las células acompañantes.
Ahora, en esta imagen que tenemos acá, miren esta imagen, todo esto de azulito, el tubo criboso o vaso liberiano. Y a los costaditos del tubo criboso, acompañando al tubo criboso, esto de verdecito, las células acompañantes o células anexas también se las denomina. Entonces, el floema está formado por dos tipos de células, los tubos cribosos y las células acompañantes. Ambas son células vivas. Los tubos cribosos se van a caracterizar porque no tienen núcleos, son células anucleadas, mientras que las células acompañantes sí tienen núcleo. Los tubos cribosos, algo similar al xilema, también miren, se colocan uno encima del otro, ¿no? Uno encima del otro, uno encima del otro, para formar conductos largos que van a recorrer el cuerpo de las plantas. Pero aquí la pared lateral, esa de acá, la pared lateral que conecta un tubo criboso con otro tubo criboso, no desaparece completamente como si lo hace en el xilema. Aquí esta pared lateral se mantiene, se conserva, pero esta pared lateral está perforada, ¿no? Va a tener numerosos poros que va a permitir que la savia elaborada pase de un tubo criboso a otro tubo criboso. Y esta pared lateral con estos poros se llama placa cribosa, de ahí el nombre de tubo criboso. En cuanto al transporte, el floema transporta las moléculas orgánicas que la planta forma, que la planta produce durante la fotosíntesis, que ocurre principalmente en hojas, y de ahí va a transportar al resto del cuerpo de las plantas, ¿no? Donde se necesita, donde se requieren estas moléculas orgánicas o donde se vayan a acumular, donde se vayan a almacenar dichas moléculas orgánicas. Estas moléculas orgánicas que se han producido en la fotosíntesis van a formar parte de la savia elaborada. El floema va a transportar la savia elaborada. ¿Y cómo es este transporte? ¿Ascendente o descendente? En realidad va en los dos sentidos. El floema, ¿no? De hojas, esta es una línea, todo chueca, pero es una línea. El floema va a transportar esta savia elaborada de hojas, puede ir al tallo, a las raíces, puede ir en forma descendente, o de las hojas puede ir también en forma ascendente a las hojas nuevas que recién no se han formado y que todavía no hacen fotosíntesis. Puede ir de hojas a flores, de hojas a frutos, de hojas a semillas. Entonces, de hojas al resto de la planta. Entonces, el floema va a transportar la savia elaborada desde las hojas hasta el resto de la planta, donde se requieran, donde se necesitan estas moléculas orgánicas o donde se vayan a acumular, donde se vayan a almacenar dichas moléculas orgánicas. ¿Bien? Tómenle captura si desean. Vamos a ver el último tejido vegetal. Y el último tejido vegetal son los tejidos secretores. Los tejidos secretores son tejidos que se van a formar a nivel de la epidermis o a nivel del parénquima. Los tres primeros, nectarios, pelos glandulares y cavidades secretoras, se forman a nivel de la epidermis. ¿No? Son tejidos bastante superficiales, producidos a nivel de epidermis, mientras que los tubos laticíferos son tejidos secretores que se forman en el parénquima. ¿Eh? En el parénquima. Ahora, vamos a ver primero a los nectarios. Los nectarios, como el nombre lo dice, son estructuras encargadas de producir el néctar, de ahí el nombre de nectarios, ¿no? El néctar generalmente es una sustancia dulce, es una sustancia azucarada, que las plantas sirven como atrayentes para sus polinizadores. Principalmente o en la mayoría de plantas los nectarios están en las flores, pero también, miren, existen algunas plantas que tienen nectarios extraflorales. El otro tipo de tejidos secretores son los pelos glandulares. Los pelos glandulares son estructuras que se forman a nivel de la epidermis y dentro de esto se van a estar acumulando, se van a estar almacenando aceites esenciales, principalmente aceites esenciales, pero también pueden estar almacenando otras sustancias. En esta fotografía en blanco y negro que vemos aquí, esta de aquí, ¿ve? Que parece como un chupetín, está acá. Se nota el color. Estas estructuras, voy a poner otro colorcito, el rojo, este rojo, esta de acá, esta de acá,
y este de acá. Esos son los pelos glandulares, ¿no? Estas estructuras que tienen ahí como una cabecita de fósforo, esos son los pelos glandulares. Y el resto que ven, esos son simplemente tricomas que se encuentran a nivel del epidermis, ¿no? Ahí están los pelos glandulares, están almacenando, acumulando aceites esenciales. La imagen que está al costadito, esta de acá, es de una plantita muy conocida, ¿no? La plantita se conoce como ortiga, ¿no? Muchos han tenido sus experiencias traumáticas de niñez con esta plantita, ¿no? La ortiga es una planta que tanto en las hojas, ¿ya?, como en el tallo, en hojas y tallos, presenta abundantes pelos glandulares. Y finalmente estos pelos glandulares que vamos a encontrar en hojas y tallos de las ortigas, además de contener aceites esenciales, contienen sustancias urticantes. Y estas sustancias urticantes son las que irritan la piel cuando nos toca de manera accidental o intencional la hoja o el tallito de estas plantitas. El otro tejido secretor son las cavidades secretoras, que se forman a nivel de epidermis, y dentro de las cavidades secretoras, las cavidades lisígenas son las más conocidas. Las cavidades lisígenas la encontramos en la cáscara de los cítricos. Miren, esto de acá que parece, esto es una cavidad lisígena, ¿ah? Está en la epidermis, está en la cascarita de los cítricos. Ahí vamos a encontrar entonces a estas estructuras. Las cavidades secretoras principalmente están almacenando aceites esenciales. Y el otro tejido secretor son los tubos laticíferos, que a diferencia de los tres anteriores que se forman a nivel de epidermis, los tubos laticíferos se producen a nivel de parénquima. Y se llaman tubos laticíferos porque ellos producen látex. Por su nombre de tubos laticíferos, porque producen látex, ¿no? El látex generalmente es una sustancia que presenta una consistencia medio gomosa, como si fuera, ¿no?, gomita, como si fuera moco, así, esta consistencia medio mucosa, medio gomosa, presenta el látex. En cuanto al color, varía mucho, puede ser de un color blanco lechoso, como el látex de la planta de caucho, puede tener un color amarillento, puede tener un color rojo sangre, como el látex de la planta sangre de grano. O sea, el color varía de un blanco lechoso a un rojo sangre. Hasta aquí terminamos la primera parte, que son los tejidos vegetales. Tómenle captura, vamos a avanzar en la siguiente diapositiva. Y vamos a ver el otro tejido. Vamos a ver el otro grupo de tejidos animales que vienen a ser vamos a ver el grupo ahora de los tejidos animales. El siguiente grupo. Los tejidos animales. Una característica importante que vamos a encontrar en los tejidos animales, ¿no?, y que nos diferencian de los tejidos vegetales, es la presencia. Miren, esto de acá, estos que parecen huevitos, son células, ¿eh? Imagínense que son células. En los tejidos animales, fuera de las células, en el ambiente extracelular, en ese espacio que existe entre las células, en este espacio extracelular, o también puede ser llamado el espacio intercelular, porque está entre células, aquí va a haber una sustancia. Aquí hay una sustancia. Entonces, esta sustancia, ¿no?, le da la propiedad característica a cada grupo, a cada tipo de tejido animal, y tiene un nombre. Vamos a poner el nombrecito. Esta sustancia se llama la sustancia, como está fuera de las células, sustancia extracelular. Y como está entre las células, también puede ser conocida con el nombre de sustancia intercelular, ¿no? Esos nombres son válidos. O a veces lo van a encontrar no con el nombre de sustancia, sino con el nombre de matriz. A veces lo encuentran con el nombre de matriz en lugar de encontrarlo con sustancia. Entonces, también puede ser una matriz extracelular, ¿no?, o también puede denominarse una matriz intercelular. Los cuatro nombres son válidos
para la sustancia que está fuera de las células, ¿no? Para la sustancia que está entre las células de los tejidos animales. Son 4 tipos de tejidos animales que pueden presentar. Un primero de ellos es el tejido epitelial, pueden tener tejido conectivo conjuntivo, el tejido muscular y finalmente el tejido nervioso. Si desean ponerle captura, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Profesora, ¿podría regresar a la anterior, por favor? A ver, ahí ponerle captura. Gracias. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más necesita que retroceda algunas diapositivas? Parece que no. Vamos entonces a ver a los tejidos animales. Y vamos a comenzar viendo al tejido epitelial, ¿ya? El tejido epitelial es un tejido que en cuanto al origen, en cuanto a dónde se origina, dónde se forma a nivel embrionario, se origina, este tejido se puede originar de las 3 capas germinales del embrión. Entonces tiene por esa razón, en cuanto al origen, este tejido tiene un origen ectodérmico, también tiene un origen mesodérmico y endodérmico, porque se puede originar de las 3 capas germinales del embrión. La principal característica de este tejido es que tiene escasa matriz extracelular, tiene muy poca matriz extracelular y esto va a permitir que sus células, las células que conforman el tejido epitelial, sus células estén estrechamente unidas. ¿Ya? Las células del tejido epitelial se caracterizan por estar estrechamente unidas, ¿no? Mediante diferentes tipos de uniones, ¿no? que permiten esto, ¿no? Entonces, el tejido epitelial, un tejido que tiene muy poca matriz extracelular y esto va a hacer que las células estén fuertemente unidas a través de diferentes uniones. Otra característica del tejido epitelial es que es un tejido avascular. ¿Qué significa esto? Que no tiene vasos sanguíneos, ¿ya? No tiene vasos sanguíneos. Y si no tiene vasos sanguíneos, ¿cómo se nutre? Se nutre a través de una membrana basal, ¿ya? En la parte inferior, en la base de las células del tejido epitelial, encontramos una membrana basal o a veces llamada una lámina basal, ¿no? Y las células epiteliales se van a nutrir, van a adquirir sus nutrientes a partir de, ¿no? de la lámina basal. Y también va a haber una unión, también existen uniones que permiten que las células epiteliales se anclen, se fijen a la lámina basal, ¿no? Estas uniones son conocidas como los semidesmosomas. En cuanto a funciones, el tejido epitelial, ¿no? Tiene distintos tipos de funciones. Tiene una función de protección, ¿sí? Tiene función de protección, función de transporte celular, de secreción, de absorción y función receptora. Son algunas de las funciones más conocidas del tejido epitelial. Tomen la captura. Vamos a ver. La clasificación del tejido epitelial se clasifica en 2, en el epitelio de revestimiento y el epitelio glandular. El epitelio de revestimiento es el tejido epitelial que cubre órganos, ¿no? Que está cubriendo órganos o está tapizando cavidades o conductos, ¿no? Este epitelio de revestimiento a su vez puede ser un epitelio simple o un epitelio estratificado. El epitelio de revestimiento simple, este de aquí, se caracteriza porque sobre la membrana basal únicamente presenta
una capa de células. El epitelio simple, o a veces también llamado el epitelio monoestratificado, porque sobre la membrana basal tiene una sola capa de células. Sobre la membrana basal únicamente tiene una capa de células. Ahora, la forma que tiene, ¿no? La forma, la apariencia que tiene las células que está sobre la membrana basal le va a dar el nombre en particular a cada tipo de tejido epitelial simple. Por ejemplo, tenemos acá tenemos esto de naranjita que ven en la parte inferior, la membrana basal. Membrana basal, o como les dije, o lámina basal es lo mismo. Ahora, sobre este tejido que estamos observando acá, sobre la lámina basal, miren, encontramos estas celulitas y aquí hay una ampliación de la célula. ¿Cómo son estas células? Son más anchas, esta es la anchura y este es el alto. Estas células son más anchas que altas. Entonces, este tipo de células, cuando son más anchas que altas, se dice que son células planas. Células planas o células escamosas. Y por esa razón, este epitelio, que tiene este tipo de células, es un epitelio simple, plano, a veces llamado escamoso, epitelio simple plano o escamoso. ¿Dónde encontramos este tipo de tejido animal? ¿Dónde vamos a encontrar este tipo de epitelio? Está formando parte, este epitelio forma parte del endotelio de vasos sanguíneos, lo vamos a encontrar en los alveolos, formando también parte de la cápsula de Bowman. Ahí encontramos epitelio simple plano o escamoso. Ahora, otra vez, lo de naranjita, la lámina basal, recuerden. Sí, sobre la lámina basal están este tipo de células, es la ampliación, son células que tanto el alto, miren, el alto y el ancho, casi del mismo tamaño. Entonces, cuando el alto y el ancho son casi del mismo tamaño, entonces este tipo de células se dice son células cúbicas, son células cúbicas. Entonces, este epitelio sería un epitelio simple cúbico, porque tiene células cúbicas, un epitelio simple cúbico. ¿Dónde encontramos este tipo de epitelio? Lo encontramos, al epitelio simple cúbico lo vamos a encontrar formando parte de los túbulos contorneados del nefrón, tanto el túbulo contorneado proximal como el túbulo contorneado distal. Ahora, si las células que están sobre la lámina basal son más altas que anchas, entonces estamos frente a células cilíndricas y esto daría origen o esto formaría el epitelio simple cilíndrico. Epitelio simple cilíndrico. Entonces, en el epitelio simple cilíndrico, donde lo vamos a encontrar, lo encontramos formando parte de las vellosidades intestinales, ¿no? Ahora, dentro del tejido epitelial simple, encontramos aquí también al epitelio pseudo estratificado. Este epitelio lo vamos a encontrar en la tráquea, en la laringe, y encontramos epitelio pseudo estratificado. El prefijo pseudo, falso, y estratificado viene de estratos, ¿no? Estratos viene de capas, ¿no? El epitelio pseudoestratificado es un tipo de tejido epitelial simple, que significa que sobre la lámina basal solo tiene una capa de células, pero cuando este tejido es observado, mira, aquí esta es una microfotografía del tejido epitelial pseudoestratificado, cuando se observa, ¿no? Así lo observas a simple vista, ¿no? Da la apariencia de que por aquí está una capa de células y por aquí no, da la apariencia de que esta fuera una capa de células y esta otra de acá otra capa de células. Da la apariencia de que este tejido tuviera dos capas de células, ¿no? Pero si observas el mismo tejido, a mayor aumento y con más detenimiento, uno se va a dar cuenta, cuando será mayor aumento, con más detenimiento, que el tejido en realidad es de esta forma, así como la imagen, ¿no? Que tiene células grandes, largas, que llegan al borde del tejido y sus núcleos se ubican en la parte superior, y tiene células chiquitas, pequeñitas, que se quedan por la mitad del tejido y los núcleos de estas células están en la parte inferior, y eso es lo que va a dar la apariencia de que fueran dos capas, pero en realidad es una sola capa de células, epitelio pseudo estratificado. El otro tipo de epitelio que vamos a ver es el epitelio estratificado. El otro tipo de epitelio, el epitelio estratificado. Este tejido, el epitelio estratificado, se caracteriza porque sobre la lámina basal tiene varias capas de células, ¿no? Entonces, el epitelio estratificado es un tejido epitelial que sobre la membrana basal presenta numerosas capas de células y
la apariencia de las últimas capas celulares son las que le dan nombre al tejido. ¿Sí? Poner aumento. Acá, aquí, tenemos este epitelio estratificado. Estas dos imágenes, ¿no? Lo de naranjita acá, lámina basal, y lo de verdecito, lámina basal. Aquí en ambos se nota claramente que las células sobre la lámina basal, miren, el alto y el ancho son casi del mismo tamaño, entonces son células cúbicas, ¿no? Células sobre la membrana o lámina basal son células cúbicas. Pero a medida que van aumentando capa y capa y capa de estas células, las células se van, miren, volviendo más anchas que altas, se van volviendo en células planas. Las últimas capas celulares tejido son células planas. Aquí también las últimas capas celulares son células planas. Por lo tanto, este es un epitelio estratificado plano. Este es un epitelio. Le voy a dar, este es un epitelio estratificado plano. ¿Por qué? Porque sus últimas capas celulares son células planas. Pues epitelio estratificado plano. Ahora, el epitelio estratificado plano es de dos tipos. Hay dos tipos de tejido epitelial estratificado plano. Hay un epitelio estratificado plano que sobre la última capa de células no hay nada. Y hay otro epitelio estratificado plano que sobre la última capa de células encontramos esta cosita, ¿no? Esta laminita de color naranja. Esta cosita de color naranja viene a ser la queratina. Entonces, la queratina, aquí me hay una microfotografía, todo esto de naranja, la queratina. Entonces, el tejido epitelial estratificado plano puede o no puede estar recubierto de queratina. Si tiene queratina, es un epitelio estratificado plano queratinizado. Y si no tiene queratina, es epitelio estratificado plano no queratinizado. Y el epitelio estratificado plano no queratinizado, esto lo encontramos en el esófago. ¿Ya? Y el que tiene queratina es el que forma nuestra piel. Otro tipo de epitelio estratificado no está acá, pero hay otro. Es el epitelio estratificado cúbico. Es un tipo de tejido que, imagínate que es lámina basal. También lámina basal todo deforme. Y sobre la lámina basal, voy a intentar dibujarlo. Tiene, está todo chueco, pero sobre la lámina basal, bueno, no me sale definitivamente. A ver, hay otro tipo de epitelio estratificado. Segundo intento, a ver si sale algo decente esta cosa. Miren, hay un epitelio estratificado, ¿no?, que tiene 3 capas de células. Es algo así, 3 capas de células. Cuando las células son tan, el ancho y el alto son casi del mismo tamaño, ¿no? Son células cúbicas, ¿no? Y un tejido epitelial que sobre la membrana basal tiene, así, acá está membrana basal. Salió mejor este dibujito. Sobre la membrana basal, de aquí que estoy rayándole la membrana basal, ¿no?, hay un tejido epitelial estratificado que sobre la membrana basal tiene 3 capas de células cúbicas. Entonces, como la última capa son células cúbicas, esto sería un epitelio estratificado cúbico. Es un epitelio estratificado cúbico. ¿Y dónde lo encontramos? ¿Dónde encontramos este tejido? Este tejido está formando parte de los conductos de las glándulas mamarias. En los conductos de glándulas mamarias encontramos este tipo de epitelio estratificado cúbico. Hay otro tipo de epitelio. El epitelio, ¿no?, estratificado polimórfico, o a veces lo encuentran con el nombre de epitelio estratificado de transición. El de transición. El epitelio estratificado polimórfico, o a veces también llamado, ¿dónde está el lapicito? Vamos a ver. Ya lo voy a corregir. Me pasé una letrita. Es un epitelio de transición.
transición. Ahora sí está bien escrito. El epitelio de transición. Entonces, este epitelio estratificado polimórfico o epitelio de transición, como también se le conoce, se encuentra únicamente en la vejiga. Únicamente, este epitelio, únicamente lo vamos a encontrar en la vejiga. Y la vejiga es un órgano de nuestro sistema excretor, de nuestro sistema urinario, que tiene la función de almacenar de manera temporal la orina. ¿Ya? La vejiga almacena de manera temporal la orina. Está acumulando, almacenando de manera temporal la orina. Ahora, cuando la vejiga está relajada, cuando la vejiga está en reposo, o sea, cuando no está almacenando orina o tiene muy poca orina en su interior, las células tienen esta apariencia, tienen esta forma. Las células son así, células grandes, voluminosas, y este tipo de células, cuando las células tienen esta forma, que son células en cúpula. Este tipo de células le dicen células en cúpula. Y a medida que la vejiga se va llenando de orina, ¿no? Se va produciendo más y más orina que va llenando la vejiga, entonces la vejiga para retener, para almacenar más orina, se va estirando, se va ensanchando, ¿no? Y al hacer esto, al ir estirándose, ensanchándose, al ir llenándose de orina, estas células cambian de forma. Estas células grandes, voluminosas, que son células cúpulas, se van convirtiendo en células así, donde son más anchas que altas, se van convirtiendo en células planas. Este es cuando la vejiga está llena de orina, cuando está distendida. Ahora, cuando te vas al baño a hacer la pis y evacúas la orina almacenada en tu vejiga, estas células planas, otra vez las células retornan a esta forma, células en cúpula. ¿No? Pues se llama epitelio polimórfico porque cambia entre estas dos formas, o epitelio de transición porque justamente está cambiando entre estas dos formas. Esta es vejiga relajada, cuando está, no almacena orina, o tiene muy poca orina almacenada, y esta es vejiga distendida, ¿no? Cuando está ya llena de orina. ¿No? Ahí está entonces el epitelio de revestimiento. Vamos a ver el otro tipo de epitelio, que es el epitelio de tipo glandular. ¿Vale? El epitelio glandular es el que forma las glándulas. ¿No? El epitelio glandular forma las glándulas y estas tienen función de secreción. ¿No? Una de las funciones del tejido epitelial es la secreción y esta es la que realiza esa función. Son 3 tipos de glándulas. Tenemos las glándulas exocrinas, esta imagen es una glándula exocrina, y las glándulas exocrinas se caracterizan porque tienen un conducto de secreción. Toda glándula exocrina presenta un conducto de secreción por donde libera el producto que está formando. ¿No? Ejemplo de algunas glándulas exocrinas, las glándulas salivales, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, ¿no? Son algunas glándulas de tipo exocrinas. El otro tipo de glándulas son las endocrinas. Y estas, a diferencia de las exocrinas, no tienen conducto de secreción. Las glándulas endocrinas carecen de conducto de secreción. Si no tienen conducto de secreción, ¿cómo liberan productos? Lo que sucede con las glándulas endocrinas, estos de acá son glándulas endocrinas, ellas una vez que han formado sus productos, ¿no? ¿No? Ellas de forma directa hacia la sangre, o sea, de forma directa a los vasos sanguíneos, liberan los productos. Las glándulas endocrinas no tienen conducto de secreción, ellas van a liberar sus productos de forma directa a la circulación sanguínea. Y los productos que forman las glándulas endocrinas son conocidas como hormonas. Las glándulas endocrinas producen hormonas y estas hormonas van de forma directa de glándula endocrina hacia la sangre, ¿ya? De forma directa, de glándula endocrina al torrente sanguíneo. Y el tercer tipo de glándulas son las glándulas mixtas. Y este tipo de glándulas son aquellas glándulas, ¿no? Que cumplen las dos funciones anteriores. Una parte de la glándula tiene una parte exocrina y otra parte de la glándula tiene una parte endocrina. Una glándula mixta muy conocida es esta de acá, es el páncreas. El páncreas, ¿sí? Aquí hay un corte transversal del páncreas a este nivel. Entonces el páncreas tiene dos partes, la parte exocrina y la parte endocrina. La parte exocrina del páncreas está formado por los acinos pancreáticos y esta parte exocrina es la que encargada de formar, es la encargada de producir al jugo pancreático. Un jugo que contiene, no es un líquido, es una solución que contiene bicarbonato de sodio, tiene enzimas y facilita el proceso de digestión. ¿No? Entonces, este jugo pancreático formado
En estos acinos pancreáticos, miren, ingresan un conducto. Esos conductitos se van uniendo de los distintos acinos pancreáticos y forman un conducto común, un conducto principal común que se conoce como el conducto de Wilson. Y a través del conducto de Wilson, el páncreas libera el jugo pancreático en el duodeno. Ahora, la otra parte del páncreas es la parte endocrina, y la parte endocrina está formada por los islotes de Langerhans. Los islotes ahí están los islotes, estos de aquí de moradito, los islotes de Langerhans forman la parte endocrina del páncreas, y si es endocrino, va a producir hormonas, ¿no? Los productos, en este caso las hormonas formadas por la parte endocrina del páncreas, por las células que conforman los islotes de Langerhans, estas hormonas este es un vaso sanguíneo, van de forma directa a los vasos sanguíneos, ingresan de forma directa al torrente sanguíneo. Dentro de las hormonas que produce la parte endocrina del páncreas, las más conocidas son dos. Una es la insulina y otra es el glucagón. Hasta aquí estaríamos terminando con la parte de tejido epitelial. Tómenle captura, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Siguiente. El siguiente tejido que vamos a ver es el tejido conectivo o conjuntivo. Conectivo conjuntivo es un tejido que se caracteriza porque presenta una gran variedad, miren, toda esta es la gran variedad, la gran diversidad de células que tiene. Entonces, el tejido conectivo o conjuntivo tiene una gran variedad, una gran diversidad de células. Aquí están algunas de las células más conocidas que podemos encontrar en el tejido conectivo, ¿no? Está, por ejemplo, los macrófagos, el megacariocito, el sinófilo, basófilo, glóbulos rojos. Está, por ejemplo, el fibroblasto, el adipocito, ¿no? Los condroblastos, los condrocitos, todas son células del tejido epitelial. Perdón, tejido conectivo, ¿no? Tejido conectivo. Y aparte de una gran diversidad de células, el tejido conjuntivo, tiene abundante matriz tiene mucha matriz extracelular. La matriz extracelular del tejido conectivo o conjuntivo está formado por una sustancia fundamental, ¿no? Que tiene una consistencia, depende del tejido, a veces medio acuosa. Entonces, la matriz extracelular está formada por una sustancia fundamental en la cual se encuentran embebidas tres tipos de fibras: las fibras colágenas, las fibras elásticas y las fibras reticulares. Las fibras colágenas son fibras gruesas de colágeno. Las fibras elásticas son fibras formadas por la proteína elastina. Y las fibras reticulares son fibras finas de colágeno. Las fibras colágenas y reticulares, las dos están formadas por colágeno. Las dos. La diferencia está en el diámetro. La diferencia está en el diámetro. Esto de aquí, esto de mayor diámetro, esta sería una fibra colágeno. Las fibras son fibras gruesas de colágeno. Y esta de aquí, de diámetro chiquitín, esta es una fibra reticular. Las fibras reticulares son fibras finas de colágeno. En el tejido conectivo, su principal característica es tener abundante matriz extracelular. Y antes de olvidarme, en cuanto al origen, tiene un origen mesodérmico. Se origina del mesodermo del embrión. Tomen captura si desean. Vamos a pasar a ver los tipos, ¿no? O sea, la clasificación del tejido conectivo o conjuntivo. Este tejido se divide en tres. Se divide en tres grupos, tres tipos de tejido conectivo o conjuntivo. Ahí está. ¿Cuáles son estos tres tipos? Luego poner con letritas. Está
el tejido conectivo embrionario, el tejido conectivo propiamente dicho, y este es el tercero. En vez de 2 lo vamos a cambiar acá. Lo tachamos. Vamos a poner las letras C, que sería el tejido conectivo especializado. Son tres tipos de tejido conectivo: el embrionario, el propiamente dicho y el especializado. ¿Vale? El tejido conectivo embrionario, su nombre ya te dice, ¿no? Su nombre te dice dónde lo vas a encontrar. Es un tejido que lo encontramos en el embrión. Es un tejido presente en el embrión. Y este tejido puede ser de dos tipos. Puede ser el tejido mesenquimatoso. El tejido mesenquimatoso es el que forma el mesénquima. Y a partir del mesénquima se forma el resto de tejido conectivo propiamente dicho, el tejido conectivo especializado, surgen del mesénquima del embrión, ¿no? Y el otro tipo de tejido conectivo embrionario es el tejido mucoso, que se encuentra dentro del cordón umbilical. Ahí encontramos el tejido mucoso, que tiene una consistencia gelatinosa, ¿no? Medio mucosa, por eso se llama tejido mucoso. También esta consistencia gelatinosa, mucosa, ¿no? También se le conoce con el nombre de la jalea o gelatina de Wharton. Este tejido también va a ser conocido como la jalea o gelatina de Wharton, porque justamente tiene una consistencia medio gelatinosa. Luego está el tejido conectivo propiamente dicho. Son cuatro tipos de tejido conectivo propiamente dicho. Tenemos al tejido conectivo laxo o areolar, es otro nombre que se le da a este tejido. Ahora, antes de ver el tejido conectivo propiamente dicho, voy a retroceder. Acá está, ¿miren? El tejido conectivo es un tejido que tiene abundante matriz extracelular, y la matriz extracelular está formada por 4 componentes: una sustancia fundamental, fibras colágenas, fibras elásticas y fibras reticulares. ¿Eh? Esto lo vamos a relacionar cada uno de estos componentes con... Ahora sí, ya. Se solucionó, no sé cómo, pero eso es... Ahí está. Entonces, esos 4 componentes de la matriz extracelular del tejido conectivo lo vamos a relacionar con los 4 tipos de tejido conectivo propiamente hechos. Primero tenemos el tejido conectivo laxo o areolar. Es un tejido caracterizado por tener abundante sustancia fundamental. Aquí lo que predomina en este tejido es la sustancia fundamental, y embebida en esta sustancia fundamental van a haber células, van a haber fibras elásticas, van a haber fibras colágenas, pero lo que predomina, la sustancia fundamental. ¿Dónde encontramos este tejido? En la dermis superficial. El segundo tejido que vamos a ver es el tejido conectivo denso. El segundo tipo de tejido conectivo propiamente dicho, el tejido conectivo denso. ¿Eh? En el tejido conectivo denso lo que predomina son las fibras colágenas. ¿Eh? El tejido conectivo denso es un tejido que tiene muchas fibras colágenas, y hay dos tipos de tejido conectivo denso: el tejido conectivo denso irregular y el tejido conectivo denso regular. El tejido conectivo denso irregular se caracteriza porque estas fibras colágenas no siguen un orden establecido, están ahí situadas en cualquier disposición, en cualquier orientación, en la matriz extracelular de las células de este tejido. ¿Y dónde encontramos tejido conectivo denso irregular? Lo encontramos en la dermis profunda de la piel. Y el otro tipo de tejido conectivo denso es el tejido conectivo denso regular. Este se caracteriza porque las fibras colágenas, ¿no?, están ordenadas, están siguiendo ahí un patrón, están ordenadas casi paralelamente, ¿no?, en la matriz extracelular de este tejido. ¿Y en dónde vamos a encontrar tejido de conectivo denso regular? Aquí en las fibras colágenas ordenaditas, ¿no? Lo encontramos formando parte de los tendones, los ligamentos. Ahí encontramos tejido conectivo denso regular. El tercero, este es un 3 aunque no parezca. El tercero es el tejido conectivo elástico. El nombre ya te dice que abunda acá, ¿no? Lo que abunda en este tejido son las fibras elásticas. Un tejido con abundantes fibras elásticas. Y este tejido lo podemos localizar en
la túnica media y la túnica media de las arterias. Y el cuarto, no está su imagen, pero lo vamos a escribir aquí. El cuarto es el tejido conectivo reticular. El nombre también te dice lo que predomina en el tejido, ¿no? El tejido conectivo reticular es un tejido que tiene abundantes fibras reticulares. Tiene muchas fibras reticulares. ¿Dónde lo encontramos? En los órganos hematopoyéticos. Este tejido lo encontramos en los órganos hematopoyéticos. ¿Y quiénes son los órganos hematopoyéticos? Son los órganos encargados de formar, de producir la sangre. Son los órganos que forman, que producen sangre. Y el órgano más conocido que produce sangre es la médula ósea roja. Es la médula ósea roja. Ahí está. En los dos primeros grupos de tejidos. Tómenle captura si desean. Y el siguiente, vamos a ver, es el tejido, ¿no?, especializado. El tejido conectivo especializado es el siguiente el siguiente tipo de tejido conectivo que vamos a hacer. Son 4 tipos, ¿ya? Son 4 tipos de tejido conectivo especializado. Tenemos dentro de este grupo, ¿no?, de tejido conectivo, tenemos primero al tejido adiposo, ¿no? El tejido adiposo. El tejido adiposo es un tejido, ¿no?, que tiene como función almacenar energía. Una de las funciones del tejido adiposo es reservar, almacenar energía. Y reserva esta energía, pero en forma de grasa. El tejido adiposo almacena, reserva energía en forma de grasa. Ahora, las células. Son 2 células que podemos encontrar formando parte del tejido adiposo. La célula en que forma el tejido adiposo es el blasto. El término blasto significa joven. Entonces, el lipoblasto es la célula joven del tejido adiposo. Es la célula que forma, es la célula que produce al tejido adiposo. El lipoblasto, célula que forma el tejido adiposo, célula que produce el tejido adiposo. Y cuando esta célula alcanza su madurez, cuando se convierte en adulta, ¿no?, cambia de nombre y se llama adipocito. Cuando se convierte en adulto, cambia de nombre y se denomina adipocito. Ahora, el adipocito no forma tejido adiposo. El adipocito lo que hace es mantener, conservar al tejido adiposo. Quien forma el tejido adiposo, lipoblasto. El lipoblasto, la célula del tejido adiposo que forma el tejido, y el adipocito, con la célula adulta, la célula madura, que se encarga de almacenar, que se encarga de mantener, de sostener al tejido adiposo. Ahora, hay 2 tipos de adipocito. Un adipocito, que es de esta forma, mira, donde el núcleo es periférico, y la mayor parte del citoplasma está ocupada por esto de blanco, que viene a ser una gran gota de grasa, ¿no? Los adipocitos de esta forma se conocen como adipocito unilocular, ¿no? Y este tipo de adipocito forma parte de la grasa blanca, la grasa, ¿no?, la grasa amarilla, ¿no? El otro tipo de adipocitos de esta forma, un adipocito donde el núcleo es de posición central, y en el núcleo, alrededor del núcleo, perdón, vamos a encontrar estos puntitos blancos que ven, que son grasa, gotitas de grasa. Entonces, hay otro adipocito, entonces núcleo de posición central, y en el citoplasma hay muchas gotitas de grasa. Este adipocito, como tiene muchas gotitas de grasa, es el multilocular, adipocito multilocular. Y este forma la grasa parda o la grasa marrón.
El siguiente tejido conectivo que vamos a ver es el tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso es un tejido de sostén, ¿ya? Tejido cartilaginoso, un tejido que brinda sostén al cuerpo de los animales. La célula encargada de producir, encargada de formar el cartílago es el condroblasto. Recuerden, blasto es joven. El condroblasto, la célula que produce el tejido cartilaginoso, y una vez que ha terminado de formar el cartílago, se transforma y se convierte en condrocito. El condrocito, la célula adulta, la célula madura del cartílago, y la función del condrocito es mantener, conservar el cartílago. Cuando el condroblasto, se transforma y se convierte en condrocito, este condrocito queda atrapado en una laguna, en una cavidad. Esta laguna o cavidad se llama condrocele o condroplasto. Es el nombre de esta laguna o cavidad donde queda atrapado el condrocito, ¿no? Miren, supongamos, esta es la lagunita o la cavidad, ¿no? Y al interior de esta lagunita, de esta cavidad, al interior, dentro de ella, ahí vamos, al interior vamos a encontrar ahí dentro, vamos a encontrar a los condro, esto de celestito, otro color, esto de acá sería el condrocito, ¿no? Y la cavidad, este espacio, ¿no? Donde se queda, que lo estoy pintando, todo este espacio, de acá. Este espacio de acá es el condroplasto o el condrocele, ¿no? Es la cavidad, es la laguna donde quedan atrapados los condrocitos. Ahora, hay tres tipos de cartílago. Tenemos el cartílago hialino, un cartílago donde predomina la sustancia fundamental. Aquí en el cartílago hialino predomina la sustancia fundamental, y este tejido lo vamos a encontrar formando el esqueleto de los fetos, y en las personas adultas lo encontramos en la laringe, en la tráquea, formando el tabique de la nariz y también recubriendo las articulaciones. Luego tenemos al cartílago elástico, que se caracteriza porque tiene abundantes fibras elásticas, y este cartílago lo encontramos en el pabellón auricular, la orejita, ¿no? Lo encontramos en el conducto auditivo externo y en la epiglotis, ahí encontramos cartílago elástico. El siguiente tipo de cartílago es el cartílago fibroso, y este se caracteriza porque tiene abundantes fibras colágenas. El cartílago fibroso tiene muchas fibras colágenas. De estos tres tipos de cartílago, solamente el cartílago hialino y el cartílago elástico, solamente estos dos, están recubiertas por una membrana llamada el pericondrio. El pericondrio recubre el cartílago hialino y elástico, nomás no al fibroso. También le captura. Pasar a la siguiente diapositiva. Y el siguiente es el tejido óseo. El siguiente tejido, el tejido óseo. El tejido óseo también es un tejido de sostén, también es un tejido que brinda soporte mecánico al cuerpo de los animales, pero en comparación con el cartílago, el tejido óseo es un tejido más rígido, más resistente, ¿eh? Mientras que el cartílago es un tejido que sí es cierto que brinda sostén, sí es cierto que brinda soporte mecánico, pero es más flexible. Ahora, el tejido óseo tiene tres tipos de células. Está la célula... Está la célula joven, de acá, que es el osteoblasto. La célula joven, el osteoblasto, en esta forma, dentro del núcleo.
El osteoblasto es la célula encargada de formar al hueso, encargada de formar al tejido óseo. Este tejido se caracteriza porque su matriz extracelular se encuentra mineralizada, ¿no? Esta matriz extracelular del tejido óseo está formada por una sustancia orgánica y esta sustancia orgánica está impregnada de sales minerales como el fosfato de calcio, el carbonato de calcio. ¿Y quién hace este trabajo, no? ¿Quién va a impregnar la sustancia orgánica del hueso con sales minerales? Es justamente el osteoblasto, ¿no? Por eso la célula que forma, que produce al tejido óseo, el osteoblasto. Cuando el osteoblasto termina de formar el hueso, ¿no? alcanza la madurez, y al alcanzar la madurez se transforma y se convierte en osteocito. El osteocito, la célula adulta, la célula madura del tejido óseo, y la función del osteocito es mantener, es conservar el hueso, es la función del tejido óseo. No, perdón, la función del osteocito, lapsus. Entonces el osteocito se encarga de mantener, de conservar el hueso, ¿no? La célula adulta del tejido óseo. Ahora, cuando el osteoblasto se convierte en osteocito, este osteocito queda atrapado en una cavidad. Esta cavidad donde queda atrapado el osteocito se llama osteoplasto. O lo pueden encontrar con el nombre de osteocele. El osteoplasto o el osteocele, recuerden, es una cavidad que aloja, es una cavidad que alberga a los osteocitos. Ahora, la unidad funcional del tejido óseo es el sistema de Haber. La unidad funcional en el tejido óseo, lo voy a escribir aquí, viene a ser el sistema de Haber. Esta imagen, esta de acá, es un sistema de Haber. ¿Cómo está formado un sistema de Haber? ¿Qué contiene un sistema de Haber? El sistema de Haber, miren, tiene conducto, es el conducto de Haber, por donde van a pasar vasos sanguíneos. Vamos a aumentar para ver más detalle. Miren, un conducto, por donde pasan vasos sanguíneos, ¿no? Es el conducto de Haber. Y alrededor del conducto de Haber, ven estos disquitos, alrededor del conducto de Haber se forman las laminillas óseas. ¿Ah? ¿Y quién forma estas laminillas óseas? El osteoblasto, ¿no? La sustancia orgánica que forma el hueso le va impregnando fosfato, carbonato de calcio, y de esta forma va formando laminillas óseas. Cuando el osteoblasto ha terminado de producir, ha terminado de formar el hueso, ha terminado de formar las laminillas óseas, el osteoblasto se va a transformar en osteocito, que tiene esta forma, esta apariencia, y este osteocito queda atrapado en estos puntitos negros, queda atrapado en cavidades. Estas cavidades que almacenan al osteocito vienen a ser el osteocele u osteoplasto. Entonces, ahí está el sistema de la unidad funcional del hueso. Ahora, cuando los sistemas de Haber se asocian, se unen a otros de manera compacta, de manera continua, sin dejar, miren, sin dejar espacios, huequitos entre ellos, eso va a dar origen al hueso compacto. Y si los sistemas de Haber se unen, se asocian entre ellos, dejando espacios, dejando huequitos, formando estas trabéculas, entonces eso me constituye el hueso esponjoso. El hueso esponjoso. El tejido se puede ser por forma de los dos tipos de hueso, el hueso compacto y el hueso esponjoso. Vamos a ver al último tejido conectivo especializado. Viene a ser el tejido sanguíneo. Es el último tejido conectivo especializado, ¿no? Tejido. A ver, esto de acá también. ¿Sí? Disculpe, una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Y el osteoclasto? Sí, cierto, el osteoclasto. Estaba olvidando del osteoclasto. Antes de pasar a tejido sanguíneo, el osteoclasto. El osteoclasto es otra célula del tejido óseo. Disculpen, jóvenes, me olvidé del osteoclasto. El osteoclasto es otra célula del tejido óseo. A diferencia de osteoblasto y osteocito, esto es una célula, esto que parecen hojitas, son los núcleos. Es una célula multinucleada. El osteoclasto, célula multinucleada del tejido óseo. Y es antagónica al osteoblasto. El osteoblasto va formando hueso nuevo
Y el osteoclasto lo que va haciendo es degradar el hueso antiguo. ¿Cuál es la función del osteoclasto? Degradar, reabsorber el hueso. Esa es la función del osteoclasto. Degrada, reabsorbe el hueso. Mientras que el osteoclasto produce el hueso nuevo. Las dos células normalmente se encuentran en equilibrio. Las dos células normalmente están en equilibrio, ¿no? Una va formando hueso nuevo y la otra va degradando, reabsorbiendo el hueso antiguo. Ahora sí, el tejido sanguíneo. Ahora sí, creo que no me olvide de nada, el tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo, o comúnmente conocido como sangre, es un tejido líquido. El tejido sanguíneo es líquido, está conformado por células, ¿no? Y la matriz extracelular en este tejido es líquida. La matriz extracelular es esta de acá. ME de matriz extra. Esta es la matriz extracelular. El plasma sanguíneo es la matriz extracelular en el tejido sanguíneo. Y el plasma sanguíneo, miren, todo esto de aquí de amarillo es el plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo en un 90% es agua. O sea, 90% del plasma sanguíneo, 90% de la matriz extracelular del tejido sanguíneo es agua. Por esa razón este tejido es líquido, por esa razón la sangre es líquida. El 10% restante está formado por proteínas, sales minerales, entre otros compuestos, pero 90% del plasma sanguíneo es agua. Es agua. El resto, los otros componentes, la parte sólida del tejido sanguíneo, están formados por dos tipos de células, los glóbulos rojos o eritrocitos, y los glóbulos blancos. Estas son células, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Y hay un tercer componente sólido, pero que ya no es una célula, y vienen a ser las plaquetas. Las plaquetas también forman parte del tejido sanguíneo, pero recuerden, no son células. Luego les explico qué cosas son. Vamos a ver primero a los glóbulos rojos. Ahí está, los glóbulos rojos. Vamos a comenzar viendo los glóbulos rojos. Glóbulos rojos, también conocidos con el nombre de eritrocitos. O a veces incluso se encuentran con el nombre de hematíes, glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes. Estas células, porque son células, estas células contienen una proteína en los vertebrados como los seres humanos, contienen una proteína llamada hemoglobina. La hemoglobina. Esta proteína tiene como función principal transportar al oxígeno. Esta proteína se encarga de transportar el oxígeno, por lo tanto la función de los glóbulos rojos es transportar el oxígeno, ¿no? El oxígeno en el cuerpo de los vertebrados, pero la hemoglobina, aparte de oxígeno, también puede transportar dióxido de carbono. También puede transportar CO2. Y si tiene que escoger entre los dos, prefiere el oxígeno. Es mucho más afín al oxígeno que al dióxido de carbono. Ahora, en el grupo de los mamíferos, o sea, de todos los vertebrados, en el grupo de los mamíferos, los glóbulos rojos son de esta forma. Son células sin núcleo y sin organelas. Para los mamíferos, y dentro del grupo de los mamíferos estamos nosotros, los seres humanos, los glóbulos rojos son células sin organelas, son células sin núcleo. Y eso hace que la célula vaya a presentar una forma bicóncava para aumentar su superficie, ¿no? Y poder facilitar el intercambio de gases. Ahora, de todas las células que conforman parte de la sangre, miren, todo esto imagínense que todo esto es el 100% de la sangre, ¿no? La mayor parte está formada por la matriz extracelular, plasma sanguíneo, que 90% es agua. El resto, todo esto de aquí sería la parte sólida formada por células y las plaquetas, ¿no? Y dentro de esas células, miren, todo esto de acá, glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son las células más abundantes de la sangre y son las que le dan el color rojo a la sangre debido a la hemoglobina. Y recuerden, en mamíferos, estas células no tienen núcleo, no tienen ninguna organela, no hay mitocondrias, no hay lisosoma, no hay ninguna organela, no hay ninguna organela. El otro tipo de células, pon el otro color. El otro tipo de células son los glóbulos blancos. Glóbulos blancos o leucocitos.
Función, defensa. Glóbulos rojos, transporte de oxígeno y CO2, ¿no? Principalmente oxígeno. Glóbulos blancos, defensa. Función, defensa. Estas células, los glóbulos blancos, son células que sí tienen núcleo, son células que sí presentan núcleo, y conforman parte del sistema inmunológico. Por eso la función de estas células es la defensa. La defensa. Los glóbulos blancos o leucocitos se dividen en dos grupos. Se dividen en dos grupos. Uno de estos grupos es el grupo, con este color, el grupo de los granulocitos. Uno de esos grupos, el grupo granulocitos, que son glóbulos blancos que se caracterizan porque en su citoplasma tienen abundantes gránulos, el nombre de granulocitos, granulocitos, abundantes gránulos. Y ahí tenemos a los neutrófilos, que forman del 60 al 70% de todos los leucocitos, de todos los glóbulos blancos. Son células cuyo núcleo tiene de 2 a 5 lóbulos y en su citoplasma tienen gránulos neutros, por eso el nombre de neutrófilos. Función, fagocitar cualquier sustancia extraña que ingresa al cuerpo. Dentro de los granulocitos también están los eosinófilos, o a veces llamados acidófilos. Acidófilos representan alrededor del 4% de todos los glóbulos blancos y tienen un núcleo dividido en dos lóbulos y se llaman acidófilos porque en su citoplasma tienen gránulos ácidos. Función, fagocitar complejos antígeno-anticuerpo, y el número de estas células incrementa cuando hay infección por parásitos. El tercer tipo de granulocitos son los basófilos, que están en menos del 1% de todos los glóbulos blancos. Son células que tienen un núcleo también bilobulado, más o menos como la formita de un riñón, y en su citoplasma tienen gránulos básicos, de ahí el nombre de basófilo, y estos están involucrados con la respuesta a la inflamación y respuestas alérgicas, porque tienen histamina y heparina. El otro tipo de... A ver, voy a poner otro color. El otro tipo de leucocitos son el grupo de los agranulocitos. El otro tipo de leucocitos, el grupo de los agranulocitos. En el grupo de granulocitos tenemos dos, a los monocitos y a los linfocitos. Los monocitos representan alrededor del 3 al 8% de todos los glóbulos blancos. Estas células están circulando, estas células tienen el núcleo en forma de reniforme, en forma de riñón, y no hay gránulos en el citoplasma, por eso el nombre de granulocitos. Estas células están circulando por sangre a lo mucho 4 días. Después de estar circulando por la sangre 4 días, estas células migran, de la sangre migran a un tejido conectivo. Cuando llegan a este tejido conectivo, se transforman y se convierten en macrófagos. Los monocitos, cuando llegan a un tejido conectivo, se van a transformar en macrófagos. Función, fagocitar. También fagocitan sea un monocito, sea un macrófago, fagocita cualquier célula extraña que ingrese al cuerpo, y además de fagocitar, son células presentadoras de antígenos. Y el otro tipo de granulocitos son los linfocitos, que son el segundo grupo de glóbulos blancos más abundantes. Ellos representan del 20 al 25% de todos los glóbulos blancos, ¿no? Son células que se caracterizan porque tienen memoria inmunológica, y hay dos tipos de linfocitos, los B y los T. Los B y los T. Y voy a mencionarles el tercer componente de la sangre. El tercer componente, las plaquetas, ¿no? Como les dije anteriormente, las plaquetas no son células, las plaquetas. Plaquetas o trombocitos. Plaquetas o trombocitos. Trombocitos o plaquetas es lo mismo. No son células. ¿Qué son entonces? Son los restos, son los pedacitos de una célula, los restos, los pedacitos de una célula gigante. De una célula gigante, esta célula gigante se llama megacariocito, es el nombre de esta célula gigante. A ver, ¿hay tiempo? Sí, vamos a ver. Acá está. Un ratito. Dice acá, voy a poner aumento.
Ya, aquí está. Acá está. Y esta célula está acá. Bien, aquí está. Este de acá, basófilo, miren, eosinófilo, el neutrófilo, esta es una célula cebada, también parte de, ¿no?, de los glóbulos blancos. Aquí está el monocito, ¿no? El monocito, ¿no? Cuando llega un tejido, macrófago, se convierte, transforma en macrófago. Y aquí está otra célula, esta de acá, el megacariocito. Es una célula gigante, ¿no? Esta célula gigante va a fragmentar, o sea, aquí no se nota penitas, ¿no? Pero aquí miren, estos puntitos que ven está fragmentando su citoplasma. Esta es la célula gigante, el megacariocito rompe por pedacitos su citoplasma. Y cada pedacito del citoplasma, cada pedacito es una plaqueta. ¿Ah? Cada pedacito es una plaqueta. Por eso las plaquetas o trombocitos son los restos de una célula gigante llamada el megacariocito. En cuanto a función, estas estructuras, ¿no?, estos componentes de la sangre, participan de la cascada de coagulación. Las plaquetas intervienen en la coagulación sanguínea. ¿Cómo se lleva a cabo la coagulación sanguínea? Cuando un vaso sanguíneo se rompe, las plaquetas y las células del vaso sanguíneo que se han roto comienzan a liberar una sustancia llamada, a ver por qué aparece, la tromboplastina. Así es, tromboplastina. La tromboplastina, en presencia de vitamina K, porque esta vitamina es importante para la coagulación, y en presencia de calcio, va a transformar la tromboplastina en presencia de K. En presencia de vitamina K. La tromboplastina, en presencia de vitamina K, ¿ya?, y de calcio, convierte a la protrombina del plasma, la convierte en trombina. Eso va a ser la tromboplastina. La tromboplastina es liberada por las plaquetas y las células dañadas, ¿no? En presencia de vitamina K y calcio va a transformar la protrombina, que es una proteína del plasma sanguíneo, ese 10% restante, ahí está la protrombina, y la convierte en trombina. A su vez, la trombina transforma, la trombina convierte el fibrinógeno, que es una proteína también que forma parte del plasma, una proteína soluble, y la convierte en fibrina. A su vez, una vez que se ha formado, una vez que se ha producido trombina, esta trombina va a convertir el fibrinógeno en fibrina. El fibrinógeno, proteína soluble del plasma, fibrina, proteína insoluble, y justamente fibrina porque tiene forma de fibra, ¿no? Y en el lugar donde ocurrió la herida, ahí la fibrina forma una red, una mallita, ¿no? Una marrita. Y después se va formando más y más fibrina, se va formando una gran cantidad de fibrina ahí, y formando una red, una mallita en el lugar donde ha ocurrido la herida. Y en estas redes de fibrina, aquí se quedan atrapados los componentes de la sangre. Aquí se quedan atrapados los glóbulos rojos, quedan atrapados acá, ¿no? Los glóbulos blancos también se quedan atrapados acá, ¿no? Los glóbulos blancos también quedan atrapados, y las plaquetas también se quedan atrapadas, ¿no? Y todo esto forma como un taponcito en el lugar de la herida y evita que la sangre siga saliendo, ¿no? Evita que la sangre se siga perdiendo, y todo esto se conoce como el coágulo sanguíneo. Y debajo de ese coágulo sanguíneo se va reparando la herida. Miren, tomen la captura y hasta aquí terminamos con la parte de tejido. La parte de tejido conectivo. Tomen la captura. Terminamos con la parte de tejido conectivo. Rápidamente vamos a ver los otros dos tejidos restantes. Rapidito. Tejido muscular. El tejido muscular es un tejido que tiene, cuyas células, ¿no?, tienen muy desarrolladas la propiedad de contractibilidad. Este tejido, en cuanto a función, se encarga del movimiento del cuerpo de los animales. En cuanto al origen, tienen origen mesodérmico, se origina del mesodermo del embrión. Y hay dos tipos de tejido muscular. Está el tejido muscular estriado, y tenemos al tejido muscular liso, ¿no?
El tejido muscular liso, mira aquí están las células de tejido muscular liso, es un tejido cuyas células son fusiformes con un núcleo de posición central y este tejido realiza un movimiento, ¿ya? Realiza un movimiento involuntario, lento y sostenido. Un movimiento involuntario, lento y sostenido. ¿Dónde encontramos músculo liso? Lo vamos a encontrar en órganos viscerales, por ejemplo, esófago, estómago, intestinos, en el útero, en la vejiga, ahí podemos encontrar músculo liso, ¿eh? Un tejido que tiene movimiento involuntario, lento y sostenido. Luego está el tejido muscular estriado. Y en el tejido muscular estriado, la unidad funcional de este tejido es el sarcómero. El sarcómero está formado por dos tipos de fibras, ¿eh? Estas fibras, todo rojito, que son las fibras gruesas de miosina, y las de azulito, que están a los bordes, las fibras delgadas de actina. Un sarcómero es de una línea Z a otra línea Z, ¿no? Cuando el sarcómero está relajado, la fibra de miosina, que es todo rojito, en los extremos ligeramente solapada por la fibra de actina. Toda la longitud de la fibra de miosina constituye la banda A y la parte de actina que no cubre, que no solapa la miosina en un extremo, media banda I, y el otro extremo, otra media banda I. Ahora, hay dos tipos de tejido muscular estriado. El tejido muscular estriado esquelético, que se caracteriza porque tiene células cilíndricas multinucleadas, células cilíndricas con muchos núcleos periféricos, ¿no? Este tejido lo vamos a encontrar fijado, adherido a los huesos, pues se llama músculo esquelético, y en cuanto al movimiento, realiza un movimiento voluntario y muy rápido, movimiento voluntario y rápido. Y el otro tejido muscular estriado es el tejido muscular estriado cardíaco, es el músculo que forma parte del corazón. Esas células son células cortas que a veces se pueden ramificar y pueden tener de uno a lo mucho dos núcleos de posición central. En cuanto al movimiento que realizan, es un movimiento involuntario, ¿no? Movimiento involuntario, pero este movimiento es rápido, ¿no? A diferencia del músculo liso. Tómenle captura. Vamos a pasar al siguiente y último tejido animal. Y el último tejido animal que vamos a ver es el tejido nervioso, ¿no? En cuanto al origen, este tejido tiene un origen ectodérmico. Las células del tejido nervioso se originan en el ectodermo del embrión y son dos tipos de células, las neuronas, que son las células funcionales, ¿no? Las células funcionales del tejido nervioso, y las neuróglias. Las neuronas son células que tienen muy desarrolladas la propiedad de conductibilidad e irritabilidad, ¿ya? Tienen muy desarrolladas esas propiedades y son células tan especializadas que han perdido la capacidad de poder dividirse, de poder hacer mitosis. La estructura de una neurona se divide en dos. Una parte donde está el núcleo de posición central, están las organelas, esa parte de la célula se denomina el soma, o también se llama el cuerpo celular. Esta parte, ¿no? Ahí está el núcleo de posición central, ahí están las organelas, y el citoplasma en la parte del soma cuerpo se ramifica y esas ramificaciones se denominan dendritas. Luego viene una ramificación muy larga, como si fuera una colita, donde hay únicamente citoplasma y membrana plasmática. Todo eso viene a ser el axón. El axón en la parte final se ramifica. Esa parte final donde se ramifica se denomina telodendrón. Prefijo telo significa final, por si acaso, ¿ya? Telo final. El axón en la parte final se ramifica y está donde se ramifica el telodendrón. Cada ramificación termina en estos puntitos que vienen a ser un pie, o también se denomina un botón, ¿no? Un pie o botón sináptico. Es un pie o botón sináptico. Aquí está, miren, este es un pie o botón sináptico. Esta de acá es un pie o botón sináptico y esto participa del proceso de sinapsis. Una neurona se comunica con otra neurona a través de la sinapsis, y la sinapsis se va a dar entre la parte final del axón, que es el pie o botón sináptico, y la dendrita o soma de otra neurona. Esta de aquí sería el pie o botón sináptico y esta de acá correspondería a la dendrita de otra neurona. Ahora, en las neuronas, los axones pueden estar así, descubiertos, o como en la imagen, los axones pueden estar cubiertos con las vainas
de mielina. ¿Ya? De acá solo dice mielina, pero su nombre con vainas, sean vainas de mielina que están formadas por células. Estas vainas de mielina están formadas por células y dejan, miren, pequeños espacios entre una vaina de mielina y otra vaina de mielina. Estos pequeños espacios son los nódulos de Rambier. Y el otro tipo de células, con esto vamos a acabar, el otro tipo de células que forman parte del tejido nervioso son las células de la neuroglia. Estas células sí se dividen, y ahí tenemos a los oligodendrocitos y a las células de Schwann. Estas dos células forman vainas de mielina. Los oligodendrocitos forman vainas de mielina, sistema nervioso central, y las células de Schwann forman vainas de mielina, sistema nervioso periférico. Luego están las células ependimarias, cuya función es tapizan el conducto del péndimo, los ventrículos cerebrales. Luego tenemos a los astrocitos, cuya función es nutrición, dan nutrición y sostén a las neuronas. Y luego las microglias, que tienen la función de defensa. Y de todas las células del tejido nervioso, esta es la única célula del tejido nervioso que presenta un origen mesodérmico. Todas las demás tienen origen ectodérmico. Recuerden, microglia, función, defensa. Y con esto, jóvenes, terminamos la clase esta semana. Tómenle captura hasta aquí la clase correspondiente a tejidos. Ahí están las claves para sus ejercicios de esta semana. También tómenle captura. Muy bien, gracias por la atención, jóvenes. Gracias. Hasta una siguiente